Bueno, esta fue una semana de anuncios en relación a la pandemia. Las autoridades dieron a conocer que el 1 de octubre el uso de las mascarillas va a dejar de ser obligatorio. Vamos a comentar esta decisión, lo que implica también este paso, podríamos decir, esta mayor flexibilidad a la cual nos vamos a encontrar. Tenemos a esta hora el contacto con la diputada, exministra de Salud, doctora Elia Molina. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Gusto saludarte. Igualmente. Diputada, ¿cómo analiza este anuncio y cómo también se puede esto entender desde el momento epidemiológico que estamos viviendo? El momento epidemiológico que estamos viviendo nos indica y nos muestra que la pandemia está aquí, que llegó para quedarse, que afortunadamente tenemos un récord de menor cantidad de camas ocupadas, en camas críticas me refiero, no hay más de 90 personas conectadas a ventilador mecánico, lo cual da un indicador importante de poder flexibilizar las medidas. Yo estoy plenamente de acuerdo con las medidas tomadas por el Ministerio de Salud. Es importante, sí, creo yo, que las personas entiendan que las medidas de autocuidado, las medidas de testeo, de poder medir si uno está enfermo o no está enfermo, son importantes, porque lo que queremos justamente es que no volvamos a tener una crisis hospitalaria como la que tuvimos el año pasado, y creo que es importante señalar claramente en qué consisten los cambios, sobre todo en aquellas áreas, en los pilares en que se puso el Ministerio de Salud, que tiene que ver, por un lado, dejar el uso de la mascarilla. Todo el mundo ya está, por decirlo vulgarmente, chato con las mascarillas, por lo tanto, nos liberamos del uso de la mascarilla, con excepción de los establecimientos de salud, donde ahí se junta mucho enfermo. Por lo tanto, la razón de ir con mascarilla al centro de salud es porque las posibilidades de contagio son mayores, porque hay personas que van a consultar. Y también es importante lo que se dijo en cuanto a que si uno tiene cualquier síntoma respiratorio, use la mascarilla para evitar contagio, porque realmente hoy día el COVID-19 se está manifestando en forma más leve, claro, más parecida a una gripe, a un resfrío común, por lo tanto es muy importante. Sí, diputada, pero no podemos todavía hablar de endemia pensando en que ese momento es que asumimos que ese virus va a estar presente, pero ya se deja atrás la pandemia, porque también se está un poco a la espera de las definiciones que pueda tomar la OMS, que por lo menos ha dicho que eso se está acercando. Estados Unidos, Joe Biden ya dijo que se había terminado la pandemia. Bueno, él lo dijo pensando en lo que ocurre en el hemisferio norte. Cierto. Es un tema de palabra conceptual. Pandemia significa que la infección que está afectando a las personas abarca todos los continentes. Y eso todavía está. Todavía hay COVID-19 en todos los continentes del mundo. Por lo tanto, sigue siendo una pandemia. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, uno habla de epidemia cuando hay un número inusitado de casos muy grande, mucho mayor que lo que hay habitualmente. Por lo tanto, lo que sí podríamos decir, que a pesar de que tenemos un número alto de positivos en las PCR, sí podríamos empezar a hablar de una endemia. Endemia es cuando la infección se mantiene en forma permanente, en un cierto nivel aceptable, por decirlo de alguna manera, en términos de salud, y donde hay que tomar medidas como las que se ha tomado en estos días a partir del 1 de octubre. O sea, no quita que tengamos una endemia, probablemente ya con que sea una pandemia. No sé si logré explicar el término. Sí, y claro, porque efectivamente es importante, porque muchos sienten que ya hablar de una endemia es como un paso más todavía, pero eso tiene que decretarse sí o sí a partir de un organismo internacional como es la OMS. Diputada, un tema que de alguna manera fue bien clave e importante para estimular la vacunación, porque tenemos que asumir que ojalá a todos entendieran la responsabilidad de vacunarse, pero bueno, había otros que ponerle incentivo, que era el pase de movilidad, que daba obviamente ciertas ventajas a quienes lo tenían. Incluso en el último 18, si uno quería hacer un viaje en un bus de más de 200 kilómetros, tenía que tener el pase para entrar hasta una fonda. Bueno, también se elimina, pero tenemos un número de rezagados que sigue estando en torno a los 3 millones, algún otro último balance hablaba y lo planteaba en ese rango. ¿Le parece también adecuado la eliminación del pase de movilidad? Bueno, es discutible, es cierto, es discutible. Creo que el pase de movilidad tiene un objetivo muy clave, tal como usted dice,
de estimular que las personas se vacunen. Ahora, tenemos un porcentaje de vacunados en Chile lo suficientemente importante como para decir, sin poder asegurar, eso es muy importante. Nosotros en esta pandemia hemos aprendido mucho, pero también hay cosas que vamos a seguir aprendiendo. Podemos estar en un nivel endémico, como dice usted, pero en cualquier minuto se puede producir un brote nuevamente por descuido, por no tomar las medidas adecuadas. Y me parece a mí de que la idea de liberalizar la entrada a lugares cerrados o de viaje, de quitar el pase de movilidad, a mí me parece, en un principio me parecía un poco riesgoso, pero hoy día, dadas las características de cómo está abordando los dos subsecretarios y la ministra de Salud, Jimena Aguilera, los pilares de seguimiento, cómo hacer testeo masivo, cómo hacer autotesteo con estas facilidades de poder comprar test de antígeno barato para que las personas se puedan ir testeando, puede reemplazar perfectamente, pero requiere, y creo que en eso espero que lo hagamos muy bien, transmitir a las personas que si bien ha bajado el riesgo de morir y de estar intubado, ¿no es cierto?, el riesgo no desaparece el 100%, sí. Todavía están muriendo 40 personas diarias, 30 personas diarias. Uno llega a normalizar eso como que fuera normal. No, no es normal. Claro. Pero obviamente que hay un momento de saturación de la población con respecto a las medidas. Viene la primavera, bueno, ya estamos en primavera, se espera de que esto favorezca también el poder controlar este COVID, que por suerte, ¿no es cierto?, dado el alto nivel de vacunación que tiene Chile, se ha mantenido a raya, por decirlo de alguna manera. Ahora, es importante mantener la percepción de riesgo. El riesgo, por el hecho que uno libere medidas, no significa que se acabó el riesgo. Por eso que la recomendación de usar mascarilla, yo creo que esto tiene que ya ser parte de nuestra cultura. Usar mascarilla en los lugares aglomerados, en el metro, cuando vamos a un hospital, a una clínica, a un consultorio, son cosas que creo ya deberían ser parte, van a llegar a ser parte de nuestra cultura. Pero qué rico poder estar sin aforo, poder entrar a un restaurante, poder caminar por la calle tranquilo sin la mascarilla. Sí. Los estudiantes en los colegios, yo creo que esto va a marcar una tremenda diferencia en términos de bienestar, de socialización, de estar más feliz en su entorno escolar. Claro. Así que creo que toda medida tiene riesgos, porque todavía estamos en pandemia, pero creo que si hacemos bien las cosas, si transmitimos el riesgo, si la gente normaliza el autocuidado como parte importante de su vida, es posible que tengamos esto controlado. Además que se va a instalar la vacunación bivalente. Le quería preguntar, bueno, es verdad, depende de nosotros también cuidar estas medidas que ojalá puedan ser permanentes, y en el caso de los niños, del uso de la mascarilla incluso tenía efectos en el aprendizaje, ¿no? En tener que mirar al profesor, escucharlo bien. El uso de la mascarilla estaba comprobado que estaba generando algún tipo de problemática. Esta vacuna bivalente que se ha anunciado que principalmente va a partir con los grupos de riesgo, en el fondo aquí lo que pasa es que se combinan dos variantes, la de la cepa original, la de Wuhan, y también la Omicron, que es la última que mayormente ha circulado. ¿Qué implica? Y lo otro es, ¿qué va a pasar con aquellos grupos como rezagados que todavía no han tenido sus dosis? Entiendo que el plan va a seguir, que tienen un tiempo para poder ponerse al día. ¿Y cómo analiza también esta vacuna y qué características tiene para que la gente entienda esta vacuna bivalente? Bueno, el nombre bivalente significa que se vale, como decimos aquí en Chile, para más de una cepa, ¿no? Ya. Porque nosotros, las vacunas se han ido perfeccionando, obviamente, desde que partió la pandemia hasta ahora. Nosotros tenemos una base importante en la investigación, en todas las variables genómicas de los virus, etcétera. Entonces se ha creado esta vacuna bivalente que protege más que las que estamos usando, y eso tiene un elemento también de entender lo que usted misma decía, que esto es ya probablemente una endemia. Entonces vamos a tener que tener sistemáticamente vacunación, y así como nos vacunamos con la influenza todos los años, porque hay cambios y porque la influenza también es una enfermedad grave, vamos a tener que vacunarnos contra el COVID con esta vacuna bivalente, que se va a transformar seguramente, y cada año se van a ir haciendo
los ajustes necesarios en la fabricación de la vacuna para acomodarse a las variables, a las mutaciones, a los Diputada. distintos tipos de virus que nos pueden afectar. Ya, y la disponibilidad, porque se dice que se va a comenzar con los grupos de riesgo. Me tocó conversar durante esta semana con el Colegio de Profesores, que ellos decían, pensando en estas nuevas medidas, que esperarían que los profesores, por ejemplo, estuvieran incluidos. No se descarta que se pueda vender, que es el caso de la influenza, que hay un plan nacional, también están los niños, pero quien quiera acceder puede hacerlo comprándola. Y se lo pregunto además porque, bueno, los resultados que hemos tenido como país en torno al manejo de la pandemia ha sido fundamental, decidor, podríamos decir, el tema del alto nivel de vacunas que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre en esta nueva etapa también? Bueno, ahí está cómo tenemos que, de alguna manera, como le decía yo, culturalmente entender que hay que vacunarse. Las vacunas hasta ahora, no han mostrado tener efectos colaterales graves para nadie. Hay personas que han tenido alguna reacción, algún niño, pero son absolutamente irrelevantes en términos de las estadísticas de vacunación del mundo. Y por lo tanto, creo que el Ministerio de Salud, dentro de sus planes de instalación, ¿no es cierto?, de una cultura de prevención, van a trabajar intersectorialmente, territorialmente, educando, formando desde el colegio hasta los adultos mayores en todo el curso de vida, para que podamos realmente ser un país que siga respondiendo favorablemente a estos tipos. Van a aparecer otros también, o sea, el COVID es una muestra de que pueden aparecer mañana, pasado, otros virus, y en ese sentido nosotros, teniendo adquirido ya en nuestra cultura medidas de autocuidado, vamos a tener mucha más protección, pero eso requiere también estrategia, porque si se transmite el riesgo solamente por un programa o una información técnica del ministerio, es probable que sirva, pero no le sirve a todos, porque hay distintas audiencias, porque los jóvenes entienden un lenguaje, los adultos mayores otro, etcétera, los trabajadores, los escolares. Los grupos de riesgo, como usted me preguntaba, yo creo que sí los profesores deben ser considerados como grupos de riesgo, porque primero están en contacto con muchas personas, segundo porque es muy importante que ellos no se enfermen, porque si se enferma el profesor, entonces también se afecta la docencia. Entonces, sí, yo soy partidaria de que los profesores estén en los grupos de riesgo, todos los trabajadores de la salud también, los adultos mayores, las personas que tengan enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, cardiovasculares, enfermedades inmunológicas, son fundamental que ellos se vacunen precozmente. Ahora, la población general, si es un plan de vacunación del país, del Ministerio de Salud, las vacunas son gratis, incluso en las clínicas privadas. En las clínicas privadas te pueden cobrar la colocación, los insumos, pero las vacunas se reparten en forma homogénea en todo el país, en el sistema público y en el sistema privado de forma gratuita. Claro, y hay que reforzar el mensaje que más allá de los anuncios, quienes no están al día tienen la posibilidad, ese plan va a continuar, porque se generó algunas dudas en torno a lo que va a ser esta vacuna bivalente y su implementación en las personas de riesgo, y eso además nos ayuda a que durante, con mayor tranquilidad estas medidas permanezcan, ¿no? Exacto, y la otra cosa que es muy importante que quiero recalcar es que para poder llevar el control nacional, regional, municipal, de cómo están dando la enfermedad del COVID-19, es importante lo que se llama el testeo y la trazabilidad. Sí. El Ministerio de Salud va a seguir con sus áreas de toma de PCR en lugares específicos todos los días, y además van a hacer búsqueda activa en grupos de mayor riesgo, en grupos poblacionales. Eso es importante, pero además instala, y eso me interesa recalcarlo, instala a partir de octubre un sistema de autotesteo que nos entrega más autocuidado, más autorresponsabilidad, a precios muy baratos, porque hoy día vale como 10.000 pesos, pero a precios inferiores a los 2.000 pesos se va a poder comprar en más de 1.000 farmacias que hay acuerdo un test. Se pueden comprar hasta 4 test al mes por persona, y eso a uno le permite muy fácil saber si uno siente síntomas de resfrío, qué sé yo, hacerse inmediatamente un test de antígeno para estar tranquilo. Y en caso que le salga positivo, para poder aislarse. Ahora, por suerte, se acortó el tiempo de aislamiento a 5 días, y eso también es un tema importante, tanto en el sistema laboral como en el sistema
escolar como en la vida cotidiana, porque la verdad es que el aislamiento genera muchas molestias muchas veces, sobre todo cuando uno no tiene, vive solo, es adulto Claro. mayor o tiene niños a su cuidado, etcétera. Sí, y hay que decir que todas estas medidas están como bien en coherencia con lo que se ha tomado como definición en otros países, los 5 días, la reducción de la cuarentena, y que además también está garantizado la licencia, que es un tema fundamental para las personas que trabajan. Eso lo vimos en el Congreso Sí. también, porque en el Congreso vimos que había mucha pérdida, no se pagaban los primeros días de licencia, entonces se perdían esos recursos. Creo que hay que moverse hoy día como país en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de las vacunas. El país va a hacer inversión, creo que eso es muy importante, y la respuesta nuestra como ciudadanos y ciudadanas es seguir las instrucciones del Ministerio de Salud. Siempre se habla de la dictadura sanitaria. ¿Ah? Yo lo leo en las redes, muchas personas, que bueno, que se terminó la dictadura sanitaria, qué sé yo. Pero no es dictadura sanitaria, es importante que las personas entiendan que, que la autoridad sanitaria tiene la obligación, el deber, es su rol poder dictar de acuerdo a las evidencias científicas, a las recomendaciones de expertos y a la realidad que se observa, dictar normas que tienen que ser seguidas porque si no puede quedar una debacle. Entonces, sí, parece dictadura, pero es una dictadura en pos de mejor salud, mejor calidad de vida, mejor posibilidades de hacer una vida normal. Diputada, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de conversar en torno a todos estos cambios, estas medidas que empiezan a regir el 1 de octubre. Ojalá que puedan durar el mayor tiempo posible. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Ya, 10:08, nos vamos al corte. Hacemos un pequeño alto en esta jornada un tanto fría y lluviosa acá en la zona central y volvemos con más.